Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Uno de los grandes desafíos políticos que tiene hoy el país es lograr que la Asamblea Legislativa eleve el nivel de la discusión y las 6 fracciones que fueron escogidas para representar a los ciudadanos logren encontrar acuerdos para trabajar. Una de estas nuevas fracciones legislativas son los 6 diputados del Partido Liberal Progresista, cuya cara más visible es el diputado electo Eliezer Feinstein. Buenas noches, don Eli, bienvenido a 13 Costa Rica Noticias y felicitaciones por su elección como diputado. Muy buenas noches, Ernesto, y muchas gracias por la invitación y por la felicitación. Aquí estamos desde ya preparando lo que va a ser el trabajo de la fracción del Partido Liberal Progresista a partir del 1 de mayo. Don Eliezer, la del PLP es una de las 3 fracciones que llegan al Congreso provenientes de partidos nuevos. Las otras 2 son diputados del Partido Progreso Social y los de Nueva República. Usted no entró a segunda ronda, pero logró conformar una fracción importante para un partido emergente. ¿Cuál es su balance de esta primera elección de primera ronda? Bueno, en primer lugar, Ernesto, muy contentos con el resultado obtenido para un partido emergente que un mes antes del día de las elecciones todavía las encuestas nos daban por muertos y no figurábamos ni siquiera dentro del margen de error. El repunte que tuvimos en las últimas semanas, que fue parte de un trabajo planificado, fue bastante significativo. 250,000 personas, 250,000 de personas votaron por nosotros en la elección presidencial. Se dice muy fácil, pero realmente es un número muy importante y pues eso nos alegra y por otro lado nos representa una responsabilidad enorme. Y haber logrado 6 diputados, tenemos una fracción sólida, una fracción de gente bastante preparada, cada uno especializado en diferentes áreas que nos va a permitir complementarnos bastante bien en el trabajo legislativo, y la verdad que estamos muy contentos por eso, y también por el hecho de que por lo menos de partida esta Asamblea Legislativa empieza menos fraccionada que la anterior y que otras en el pasado, con fracciones más sólidas. No hay fracciones unipersonales, no hay fracciones de 2 o 3 diputados, y creo que eso pues se va a prestar para un mejor diálogo y una mejor negociación en el mejor sentido político de la palabra, de la negociación entre diferentes fuerzas políticas para lograr acuerdos en beneficio de los costarricenses. Don Eli, en política los tiempos marcan las actitudes. Los meses que pasaron fueron un tiempo de presentarse en público, ustedes como partido nuevo, y de prometer. Ahora es el tiempo de concretar. Lo invito a ver un video y luego le pido su comentario. Veámoslo juntos. Hola, yo soy Eli y voy a eliminar 90 impuestos. Es en serio. Usted dijo que era en serio lo del globo y lo de los 90 impuestos. ¿Cómo lo va a lograr? Era en serio y es en serio, y bueno, me llama mucho la atención que todavía a estas alturas lo diga usted con un dejo de sonrisa o de risa sarcástica. Vamos a ir a la Asamblea Legislativa a proponer la reducción de la carga impositiva que pesa sobre los hombros de los costarricenses, que es una de las principales razones por las cuales la economía costarricense no logra la ansiada recuperación, la ansiada reactivación. Y creo que las condiciones de la Asamblea se prestan para ese diálogo y esa negociación, donde con la fracción de Nueva República, con la fracción de la Unidad, con al menos una parte de la fracción de Liberación Nacional, y estoy seguro que con al menos una parte de la fracción de Progreso Social Democrático, podemos encontrar consensos amplios en cuanto a la necesidad de reducir los costos de producción, pero también la carga impositiva
que pesa sobre los hombros de los costarricenses. Estamos convencidos y tenemos los estudios que demuestran que se puede mejorar la recaudación disminuyendo la cantidad de impuestos que hay en el país, y eso es lo que vamos a procurar desde el principio. ¿Por dónde van a empezar? Porque hablaba usted en campaña de 90 impuestos, lo cual da implícito que los tenía identificados, e incluso se mencionó por ahí cifras de cuánto eso representaba, etcétera. ¿Por dónde va a empezar, don Eli? Bueno, por dónde empecemos va a depender del resultado de las elecciones en segunda ronda el 3 de abril. No es lo mismo sentarse a negociar con un gobierno con una fracción de 9 diputados que con un gobierno con una fracción de 18 diputados. En ambos casos van a necesitar lograr acuerdos con las demás fracciones legislativas. Si gana Liberación Nacional con 18 o 19 diputados, van a necesitar al menos 10 votos para aprobar cualquier proyecto de ley. Proyectos de ley sencillos, si requirieran de mayoría calificada, van a necesitar 20 votos adicionales a los que ellos lograron. Y si fuera Progreso Social Democrático, con 9 diputados, necesitan 20 votos para aprobar cualquier proyecto de ley sencillo y 30 votos para aprobar aquellos que requieren de mayoría calificada. Entonces, por dónde empecemos va a depender mucho de quién gane. Nosotros estamos preparando proyectos de ley diferentes para estar listos para ese momento, pero vamos a empezar con los proyectos, con los impuestos que representan la menor recaudación, impuestos sobre tasas, cargas y permisos y todo lo demás que figuran en la lista oficial de impuestos del Ministerio de Hacienda. Vamos a empezar por aquellos que representan la menor recaudación y el mayor costo de recaudación para poder mejorar la posición financiera del gobierno. Uno de los temas con los nuevos diputados que no tienen experiencia previa es la curva de aprendizaje. ¿Usted y su fracción están trabajando en alguna forma de capacitación para disminuir el impacto inicial de esa curva de aprendizaje? Así es, Ernesto. De hecho, ya empezamos ese proceso de capacitación, ya visitamos la Asamblea Legislativa, tuvimos reuniones y conversaciones con el director ejecutivo, que tuvo la amabilidad, don Antonio Ayales, de explicarnos algunas cuestiones relativas a la contratación de personal, a los asesores, la escala salarial, etcétera, y cómo funcionan las cosas básicamente. Ya tuvimos también una conversación con un exdirector de Recursos Humanos de la Asamblea, que nos contribuyó a explicarnos aún más detalles de esa naturaleza. En los próximos días vamos a tener una encerrona de 3 días con expertos en diferentes áreas, incluyendo reglamento legislativo, protocolo y etiqueta legislativa, realidad nacional, para que los 6 diputados vayamos afinados y afilados y todos en la misma página para que esa curva de aprendizaje, lo que estamos buscando es absorberla en estos 3 meses, desde el 6 de febrero hasta el 1 de mayo, y poder llegar ese 1 de mayo ya listos para empezar a trabajar. Muchas personas emprendedoras votaron por Eli Feinsaig. ¿Qué propuestas concretas les ofrecerá el diputado Feinsaig a estos emprendedores que lo votaron? Bueno, lo mismo que propusimos en campaña, Ernesto, trabajar sobre 3 ejes para la recuperación de la confianza, la reactivación de la economía, que son la disminución de los costos de producción y del costo de la vida, la simplificación de la estructura del aparato estatal para que los servicios sean prestados de una manera más eficiente, para que haya menos burocracia y menos trabas, pero también para que sean esos servicios prestados a un menor costo. Y tercero, la simplificación tributaria para poder eliminar una cantidad importante de impuestos que pesan sobre los hombros de los costarricenses, que básicamente lo que hacen es, una vez más, obstaculizar y encarecer procesos productivos que podrían ser bastante más ágiles y eficientes si no existiera esa carga fiscal tan mal distribuida que tenemos en el país. Estamos conversando con el diputado electo por el Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinsaig.
Don Eliezer, uno de los problemas que enfrentaron otras fracciones de partidos emergentes y también de partidos tradicionales es el transfugismo. Es decir, diputados que ante una diferencia con el jefe o con sus compañeros se declaran independientes y se quedan con la curul. ¿Cómo enfrentaría una eventual situación de transfugismo el PLP? Bueno, a diferencia de otros partidos políticos, nuestra fracción es un equipo de personas que viene trabajando juntos desde hace por lo menos 2 años. Algunos de los miembros de la fracción estamos en el partido desde hace 5 o 6 años trabajando juntos, otros, los más recientes, pues llevan un par de años, pero todos los que estamos en la fracción somos personas que trabajamos en las mesas de trabajo para conformar nuestro plan de gobierno, que participamos en el Congreso Ideológico del partido, y que ya nos conocemos, sabemos trabajar juntos, venimos trabajando juntos desde hace 2 años, y entonces a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa ya somos un equipo. Nosotros no vamos a llegar el 1 de mayo a conocernos, a vernos las caras por primera vez, como a veces ha sucedido en muchos partidos políticos. Nosotros a la hora de armar los partidos, las papeletas diputadiles, nos fijamos que hubiera una coincidencia de pensamiento, una coincidencia ideológica, una aceptación y una apropiación por parte de los candidatos de las propuestas del partido, y bueno, nada mejor que haberlos puesto a participar en el proceso de elaboración del plan de gobierno. Eso no es una garantía de que no vaya a existir algún diputado que se pueda independizar, pero en principio llegamos como un equipo sólido que además ya, y es uno de los temas que vamos a trabajar en la capacitación también, es crear mecanismos para la resolución de conflictos en caso de que se presenten, sin tener que provocar una ruptura. Como liberales que somos, también tenemos bastante apertura, ¿verdad? Hay temas que son propuestas de del partido que son irrenunciables, que todos los candidatos tuvieron que aceptarlas a la hora de asumir la responsabilidad. Hay otros temas que tal vez no están tratados en el plan de gobierno o no fueron definidos en el Congreso Ideológico del partido, y cada diputado tendrá la libertad de votar de acuerdo a su conciencia, sin que eso provoque una división o una separación. En el arranque, usted va a ser el jefe de fracción del PLP. ¿Cómo van a dirimir ese tema? Ya fue tomada la decisión por parte de la nueva fracción legislativa. Este servidor va a ser el jefe de fracción durante el primer año, y Katia Cambronero va a ser la subjefa de fracción durante ese primer año. Ya esa decisión se tomó por acuerdo unánime, no tardamos 45 segundos en ponernos de acuerdo en esa decisión. Usted ha dicho que al inicio de esta segunda ronda recibió una invitación para conversar de parte del Partido de Liberación Nacional. ¿Ya se reunió con don José María Figueres? No hemos tenido esa reunión. Mi ex jefe de campaña, Walter Nihaus, ha tenido conversaciones telefónicas hasta ahora con doña Alicia Fournier, que es la nueva jefa de campaña de don José María Figueres. De momento no hay un acuerdo en cuanto a la agenda de lo que se conversaría en esa reunión, así que no nos hemos puesto de acuerdo, pero es un tema más que todo de tiempo, de que se pongan de acuerdo entre ellos acerca de una agenda, porque no se trata simplemente de ir a tomar café y preguntarle uno al otro qué le pareció el partido de fútbol del domingo, ¿verdad? Se trata de ir a conversar sobre proyectos que resuelvan problemas para los costarricenses y cómo podemos hacer para hacerlos avanzar. Estamos claros en el Partido Liberal Progresista que no vamos a darle el apoyo a ninguno de los dos candidatos, pero como liberales demócratas que somos, creemos en el diálogo, en el valor supremo del diálogo en una democracia, y estamos dispuestos a conversar con ambos candidatos, con ambas campañas, así como estamos dispuestos a conversar, y ya lo hemos hecho,
con los diputados electos de otros partidos políticos, no necesariamente los que están en la segunda ronda, porque al final de cuentas, como decía antes Ernesto, gane Liberación o gane Progreso Social Democrático, ambos van a necesitar de amplios acuerdos en la Asamblea Legislativa para que las cosas avancen. Tuvo una oferta similar de parte de don Rodrigo Chávez, lo invitó a conversar, ¿han tenido algún tipo de contacto en estos días? Sí, recientemente recibimos una invitación de una persona cercana a Rodrigo Chávez para que nos sentemos a conversar. La instrucción fue exactamente la misma. Cuando haya un acuerdo en cuanto a cuál es la agenda, de qué se va a conversar, nos sentamos a conversar. No hay ningún problema. Como te digo, tal vez de Liberación Nacional casi fue que inmediatamente después de la primera ronda recibimos esa invitación. De Progreso Social Democrático fue en el último par de días. Pero sí tenemos interés en conversar con ambos. No tenemos interés en conversar acerca de puestos ni reparticiones. Lo que nos interesa es conversar acerca de proyectos para disminuir el costo de la vida, disminuir los costos de producción, simplificar la burocracia, disminuir la carga fiscal, es decir, proyectos para regenerar la confianza y poder producir o poder generar crecimiento económico, creación de empleo, generación de oportunidades para absolutamente todos los costarricenses. Esta va a ser una asamblea en donde se combinan diputados electos con muchísima experiencia, con muchísimo peso político, como Rodrigo Arias, y otros más nuevos. ¿Cómo se imagina, o cómo, más bien, no cómo se imagina, sino cuál es la estrategia para negociar? Bien, usted decía, esta es una asamblea menos fraccionada, que da posibilidades de llegar a acuerdos, y hay una necesidad país muy importante de llegar a acuerdos ahora con toda la agenda del Fondo Monetario. Ernesto, perdone que me sonría, pero bueno, yo no voy a discutir al aire cuál va a ser mi estrategia, porque no se la voy a revelar a las personas con las que me va a tocar sentarme a conversar. Sin embargo, sí puedo decir, nosotros hicimos una campaña de altura, donde no nos dedicamos a atacar a nuestros contrincantes, donde no nos metimos en ese pleito sucio y asqueroso de la sacadera de trapos sucios, y eso nos ha generado un buen ambiente con la mayoría de las campañas o de los partidos políticos que van a estar presentes en esa segunda ronda. Yo en lo personal, a lo largo de los años, he tenido un buen nivel de diálogo franco, voy a decir amistoso, con don Rodrigo Arias. Lo he tenido con Horacio Alvarado, se me fue el nombre ahora, Vanessa Castro, con Daniela Rojas del PUS. Lo he tenido incluso hasta con José María Villalta, con Fabricio Alvarado, de manera que sentarse a dialogar con ellos no va a ser difícil. En algunos temas estaremos de acuerdo, en otros no, pero creo que tenemos la capacidad y la madurez para encontrar puntos en común, puntos de acuerdo, para poder hacer avanzar una agenda legislativa productiva para los costarricenses. Yo recién le quería preguntar, mientras usted respondía, pero tenía el micrófono cerrado, ¿por qué no revelar la estrategia inicial? Yo veo que le causa gracia y me parece muy bien, pero como ciudadano, digo, ¿cuál es el punto? Yo como ciudadano tengo una curiosidad legítima de entender, digamos, en esta asamblea hay partidos con planteos ideológicos muy distintos, muy diversos. Entonces, tratar de entender cómo van a convivir y cómo van a dialogar es importante. Con toda confianza, no, con toda candidez, le pregunto, ¿por qué no revelarla? Porque uno no revela cuáles son sus armas y sus herramientas.
Lo que sí le puedo decir, y como punto número uno y principal, nuestro espíritu y nuestro talante de conversar, de dialogar, de buscar puntos de acuerdo, de no dedicarnos a atacar, de poder conversar con absolutamente todas las fuerzas políticas, tal como lo manifestamos y como lo demostramos en la campaña política, que hicimos, insisto, una campaña de altura donde no nos dedicamos a atacar a los contrincantes, porque son contrincantes, no son enemigos. Al final de cuentas podemos estar en desacuerdo en el cómo, pero yo creo firmemente que todos los que estaban ahí querían lo mejor para Costa Rica, y en ese espíritu de respeto, ese es el primer punto de nuestra estrategia, es respetar a la gente, respetar las diferencias, poder tener la madurez para discutir y decir, ok, aquí tenemos 5 puntos en los que no estamos de acuerdo y 8 en los que sí, avancemos en los que sí. Y entonces le diría, el principal punto de nuestra estrategia es no cambiar nuestra esencia, es mantener la decencia y mantener el respeto y el diálogo como valor principal, y por ahí se va a traducir el asunto. Ya más allá de eso son tácticas que habrá que ver en el momento, ¿verdad? Con quién puedo encontrar mayores acuerdos para impulsar un proyecto nuestro, con quién puedo encontrar propuestas de ellos que nos satisfagan a nosotros, pero eso se verá proyecto por proyecto en el momento. Usted hablaba recién de la importancia de mantener abierto el diálogo, de no pasar al ataque personal. En estos días el candidato Rodrigo Chávez aludió a la diputada Franji Nicolás como la chiquita de papi. En unas semanas van a ser compañeros Francisco Nicolás y tendrá que negociar con él, con doña Pilar. ¿Cómo valora usted esta política de quemar puentes que está aplicando don Rodrigo y cómo podría influir en las negociaciones de la próxima asamblea? Bueno, yo creo que es un error de novatada política, no buscar tender esos puentes. ¿Cómo podría eso influir? Creo que esa pregunta usted se la tiene que hacer a don Francisco Nicolás, que va a estar en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a recibir él una llamada de, si fuera presidente Rodrigo Chávez, o una invitación de Pilar Cisneros como diputada para conversar? Yo no conozco a don Francisco Nicolás, no le podría responder por él, pero ciertamente mi talante y el talante del Partido Liberal Progresista es otro. Nosotros podemos tener diferencias profundas. Yo creo que a nadie le cabe la menor duda de las diferencias enormes que podemos tener con José María Villalta. Nos topamos en campaña cuando andábamos ambos haciendo proselitismo en la feria del agricultor de Atillo. Nos topamos, nos saludamos muy amablemente, estuvimos conversando un par de minutos. Mucha gente nos reclamó, porque a mí y a José María, ¿por qué habla con ese extremista de izquierda? Y estoy seguro que a él le decían lo contrario. Pero ¿por qué no vamos a hablar personas que ambos queremos llegar al mismo lugar? Si yo hubiera entrado a la segunda ronda y ganado la presidencia de la República, bueno, el partido de Villalta iba a tener una fracción en la Asamblea Legislativa, había que conversar con... Y si ambos partidos iban a llegar a la Asamblea Legislativa, como llegamos, es importante mantener un canal de diálogo, de cordura, de decencia, es que hasta para discrepar hay que saber ser respetuoso. Así que si me pregunta por cómo actúo yo o cómo actuaría yo, le puedo responder. Por los demás no estoy en condición de responder. Ojalá que esta idea, este ánimo que usted expresa de disentir con respeto, de disentir de una manera propositiva, sea la tónica general en la Asamblea y el país logre avanzar en un montón de proyectos que lo necesita. Don Eliezer, se nos terminó el tiempo, pero quería agradecerle el rato que nos dedicó y desearle mucha suerte en estos 4 años. Muchísimas gracias, don Ernesto. Muchas gracias por la invitación, por esos buenos deseos. Creo que los buenos deseos no son para mí ni para la fracción del PLP, son para Costa Rica. Costa Rica necesita que en estos 4 años los diputados y el gobierno nos podamos poner de acuerdo
en proyectos que hagan mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y tengan la garantía, pueden tener la seguridad de que la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista, eso es lo que va a procurar y para eso es para lo que va a trabajar. Muchísimas gracias, Eliezer Feinsack, diputado electo ya del nuevo Congreso. Buenas noches. Gracias también a ustedes por estar ahí. Vamos a ir paulatinamente haciendo el ejercicio de conversar con todos los legisladores o con los legisladores de todas las fracciones electas para presentárselos, para conocer su pensamiento. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.